Amados hermanos, estaba en la presencia del Señor preguntándole qué compartir, y los hermanos me hablaban que esta era una reunión donde el énfasis es la familia, el ministerio de la familia. Y el Señor me tocaba en algo que siempre me toca el Señor. Muchas veces me vuelve el Señor y para ver cuál es el origen de la familia. ¿Cuál es el origen de la familia? Y el origen de la familia es Dios mismo. Porque Dios es familia. Dios es Padre que tiene un Hijo y su Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Si nosotros realmente podemos comprender de la parte del Señor la relación que Él tiene con su Hijo Jesucristo, podemos entender el rol de la familia aquí en la tierra. Si nosotros entendemos a Dios, nuestra familia va a ser bendecida por Él. Nuestra familia va a recibir del caudal del río de aguas vivas de la revelación de lo alto para poder enfocar nuestra vida familiar hacia Él, hacia el propósito de Dios. Todo viene de parte de Dios. Todo viene del Padre de las luces, del cual desciende todo don perfecto, en el cual no hay sombra ni variación. Entonces, si nosotros conocemos a nuestro Padre como Padre y conocemos a su Hijo Jesucristo por su Espíritu Santo, vamos a entender cuál es el deseo de Dios para la familia. Y no solamente para la familia como familia natural, sino como familia en el sentido de pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, porque las familias, cada familia está diseñada para que con todas las familias de la tierra, como le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le dice el Señor, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y como dice Pablo en Gálatas, y esta simiente es Cristo. Es decir, que las familias son bendecidas en Cristo Jesús. No hay otra fuente de bendición para la familia, sino que Cristo, su propio Espíritu Santo, su sangre, todo don celestial que viene de parte de Él, para configurarnos a Cristo. El Espíritu Santo vino para configurarnos, darnos la forma y la medida de Cristo, y la medida de Dios para la familia, su propio Hijo, y el amor que el Padre ha tenido por el Hijo, y que el Hijo ha correspondido a ese amor con el Padre. El Padre es tan generoso, tan amplio, tan grande, que al Padre le ha placido poner todo a los pies de su Hijo. Y el Hijo mismo, en la medida que el Padre le va sometiendo todas las cosas bajo la planta de sus pies, al final ya del plan de Dios, también el Hijo le entrega todas las cosas al Padre, y el propio Hijo se somete a su Padre, para que Dios sea el todo y en todo. Ese es el objetivo que tiene Dios con su pueblo, con sus hijos y con las familias, que las familias le conozcan al Señor, que las familias nos acerquemos también como familia al Señor, y como familia le conozcamos al Señor y le representemos aquí en la tierra como familia. Pero la única manera de poder conocer al Señor y representarle es a través de su Santo Espíritu, porque esa comunión, hoy se vino la lluvia, gloria al Señor, gloria al Señor, esa comunión entre el Padre y el Hijo es la comunión del Espíritu Santo. Es la comunión que fluye entre el Padre y el Hijo. Estábamos diciendo que el modelo de Dios para la familia es Él mismo. Él mismo es el modelo para la vida de la familia. Y todo sujeto al propio Señor va a ser bendecido de parte de Él. Decíamos que Dios mismo es familia porque Él es Padre. Y como Padre tiene un Hijo, un Hijo eterno. Entonces quisiera que para entender un poco el deseo de Dios con la familia, veamos un poco las relaciones del Padre con su Hijo desde la eternidad. Porque el Hijo de Dios es eterno juntamente con el Padre. Dios tiene un Hijo eternamente. El Hijo de Dios nunca empezó a existir, sino que siempre ha existido porque es Dios también, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ellos tienen una relación íntima en espíritu, porque ese espíritu que fluye del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Es el espíritu de amor, de correspondencia de amor. Podríamos decir que Dios es como el amante, el que ama. El Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amado.
Entonces, siempre hay una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y ese amor es un amor de entrega permanente. Un amor de entrega. El Padre siempre se entrega a su Hijo y el Hijo le devuelve todo al Padre continuamente. Decíamos también ahora que el Padre le ha placido reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Nada hizo el Padre sin el Hijo, sino todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. El Padre hizo todo Él hace todo para la gloria del Hijo. Por eso la importancia de conocer al Hijo de Dios, porque nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Mira, vamos a leer ese pasaje ahí en Mateo, voy a leerlo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11. Es un pasaje precioso que está muy relacionado con esto que venimos diciendo. En el versículo 25 hasta el 27 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Entonces, estas cosas que podemos nosotros compartir en este tiempo es algo que ha venido de parte de Dios, una revelación de Dios. Esto no es algo natural. Esto es algo que es divino, que viene de Dios mismo. Y eso es un privilegio grandísimo que nosotros podamos tener conocimientos de Dios y de su Hijo por su Espíritu. Porque realmente el deseo del Señor es que le conozcamos a Él, que nos volvamos a Él. Y como familia, ahí va a haber la bendición. Porque el apóstol Pedro en Pentecostés habló acerca de la promesa. Lo que ellos vieron en ese día fue el cumplimiento de la promesa, que el Señor Jesús les había dicho: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, que es la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro en el discurso en Pentecostés dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Es la promesa del Espíritu Santo. Lo único que puede llevarnos a cumplir el propósito de Dios con la familia es el Espíritu Santo. Y no lo único, sino el único, porque el Espíritu Santo es una persona también. El único que nos puede llevar a cumplir el propósito de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da a conocer al Hijo, y el Hijo a la vez nos da a conocer al Padre. Entonces hay que confiar que nosotros como familia, digamos como parejas, como esposos, yo también tengo esposa, tengo hijos, podemos realmente caminar en familia si conocemos al Señor, si conocemos el corazón del Señor, si conocemos los atributos de Dios, si conocemos cuál es el sentir de Dios. Cuando vemos como el Padre tiene un corazón tan generoso que le entrega todo al Hijo, y el Hijo mismo le devuelve todo al Padre. Y en el corazón de la Trinidad hay algo muy importante, amados hermanos, que es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios se podría definir en una palabra: la cruz. El verdadero amor es la cruz. El verdadero amor de Dios es querer que su Hijo sea glorificado en todo. Y el amor del Hijo es que su Padre también obtenga la gloria en todo. Y el Espíritu Santo, que se esconde, pareciera que estuviera escondidito, pero glorifica al Padre y al Hijo, y nos da a conocer las cosas del Padre y del Hijo, las cosas secretas y escondidas, las podemos conocer por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si nosotros realmente queremos conocer al Señor, es necesario conocer ese amor que hay entre ellos, y ese amor es la cruz, verdaderamente. Realmente la única manera de amar a nuestras esposas es conociendo al Señor, así como el Señor Jesús amó a la iglesia. ¿Y qué medida la que hay para el hombre? Porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso dice Efesios 5, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hermana, es una medida grandísima, ¿verdad, hermano? Imposible para el hombre. Pero para eso nos ha dado su Espíritu, para enseñarnos. Gracias al Señor, así como el Señor también nos limpia, nos perdona y pasa por alto
también nuestras espositas pueden pasar por alto nuestros defectos y nosotros podemos venir humillados delante de la presencia del Señor. Pero a las mujeres también les había dicho antes, mujeres, dice que sométanse a sus maridos, sujétense a sus maridos, así como la iglesia a Cristo. Amén. Y hermanas, eso es imposible para la naturaleza del ser humano. Pero el hijo es la sujeción. Amén. La sujeción no es una cosa externa, sino que es el propio Hijo de Dios. Porque él siempre estuvo sujeto al Padre. Desde la eternidad nada hizo de manera independiente del Padre, sino que el Padre le ha podido confiar siempre todo a su Hijo. Es Dios también con el Padre. Pero él nunca actuó independientemente, sino que se sujetó. Es decir, que la sujeción es Jesucristo. Él es el don de Dios. Así como también el amor para nuestras mujeres es Cristo Jesús. Porque Cristo nos enseña a amar así como él ha amado a su iglesia. Y estamos en ese camino, hermanos. Pero hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Había un personaje no cristiano, iba a decir hermano, pero no es hermano, que alguna vez escribió un libro. 7 pasos para una familia perfecta. Después, sí, pasaron los años y empezó a madurar, le bajó 5 pasos, 3 pasos, 1 paso, no hay paso, no hay manera. Porque este hombre, como no era cristiano, no conocía la condición pecaminosa del ser humano, hermanos. Entonces no nos podemos engañar a nosotros mismos, sino realmente postrarnos a los pies del Señor y decir, Señor o Padre, yo quiero amar a mi esposa, así como tu hijo amó a la iglesia. Y la mujer es Señor Jesús. Así como tú eres sujeto al Padre, que le has amado siempre y le devuelves todas las cosas a tu Padre, yo también quiero amar a mi marido. Y con los hijos, ¿qué hace el Padre con su hijo? Y que también que los hijos tengan esa experiencia de conocer a Dios en el Espíritu. Que ellos empiecen a ser tocados por la gracia de Dios. Y dice que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Hay que creerle a Dios. Si le creemos, el Espíritu Santo tiene el poder de convencer a nuestros hijos. Amén. Amén. Él tiene ese poder. Entonces, ahí nace el poder para crecer como familia. Y además que las familias, cada familia natural aquí en la tierra que ahora conoce a Cristo, sabemos que somos ahora la familia de Dios todos juntos, para cumplir el propósito de Dios. Que es que Cristo encabece todas las cosas, que Cristo sea cabeza sobre todas las cosas, y el Padre está haciendo eso, está encabezando todo en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, dice, el misterio de su voluntad conforme a su beneplácito, el cual Él se propuso en sí mismo. ¿Cuál es? El de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces el propósito del Padre, la voluntad eterna del Padre, es reunir todo en Cristo Jesús. O como dice el texto original griego, encabezar todas las cosas en Cristo Jesús, que Él sea cabeza sobre todas las cosas, cabeza de nuestra familia, cabeza primeramente de nuestra vida. Ahí cuando el Señor empieza a encabezar, a dirigir nuestra vida, empezamos a aprender la dirección de Dios por su Espíritu Santo, ahí empieza entonces a encabezar nuestra vida. ¿Amén? Es decir, que si el marido dice, ay Señor, mi mujer, pues el Señor te va a responder no con otra cosa diferente a la palabra, ama. Y dice la mujer, ay, ese marido, sujétate. Y esos hijos, no, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y a los hijos, es que mi papá, someteos a vuestros padres, sujetados a vuestros, obedecerle en todo, ¿sí? Entonces, ahí el Señor nos va enseñando. Entonces, hermanos, necesitamos la gracia divina, necesitamos su ayuda, su poder sobrenatural para poder amarnos los unos a los otros. Amén. Para poder llevar todas las cosas de la mano de Dios. Y mira la promesa que Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, ¿acaso no le voy a revelar a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer? Porque sé que él le enseñará a sus hijos lo que yo le voy a mandar. El Señor conocía el corazón de Abraham.
que Abraham no se iba a quedar con aquello que Dios le había hablado para él solo, sino que lo iba a transmitir a la siguiente generación, a sus hijos. Entonces el Señor nos ha puesto para compartir aquella gracia del Señor. Entonces, ¿cuál es la relación del Padre y del Hijo? Vamos al Evangelio de San Juan. Pero íbamos a leer acá, ¿verdad? En Mateo. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria al Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mira la confianza que el Padre tiene en su Hijo, que le entregó todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, podemos conocer al Padre y al Hijo y esa relación interna, interior y eterna entre el Padre y el Hijo, sino por revelación. Por revelación. Cuando de pronto el Señor nos abre nuestros ojos y vemos a Dios. Al Dios trino, único y verdadero. Vemos esas relaciones interpersonales entre el Padre y el Hijo. Por eso dice el Señor, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, porque aunque son tres personas diferentes, ¿amén? Pero aún así no son tres dioses, sino que está uno en el otro y el otro en el uno. Esa danza divina, esa unión celestial. El Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, y el Espíritu Santo es ese fluir entre el Padre y el Hijo. Oye, hermanos, esa danza, ese es el Padre celestial, ¿amén? El hombre caído está en puro rock y dándose puños unos contra otros. Esa es la caída, eso es Satanás. En cambio el Señor es ese vals, por decirlo así, celestial. Es ese baile de amor, ¿amén? Uno con el otro, ¿amén? Ese es el Señor, hermano. Y el Señor nos está haciendo a su imagen y a su semejanza. Para que nos multipliquemos y señoreemos. Amén. Porque en la venida del Señor vamos a reinar con Él. Amén. Los que le siguen de corazón puro, sincero, confiando en su ayuda solamente. Amén. Entonces por eso el Señor decía acá, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, la respuesta es Cristo Jesús. Amén. Señor, yo ya no puedo vivir más esta vida así. Tú me conoces, Señor, yo como soy. Tú me conoces tal como yo soy, pero quiero venir a ti a descansar, Señor. Hallar descanso para mi alma en ti solamente. Y el reposo es la clave, la confianza en el Señor. Ahí el Señor puede operar en nuestra vida. En descanso y en reposo seréis salvos, dice el Señor en Isaías, capítulo 30. En quietud y en confianza será vuestra salvación. Amén. Porque hermanos, porque es que somos salvos no solamente de nuestros pecados. El Señor en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. Amén. Y hemos sido limpiados de nuestros pecados y tenemos vida eterna. Pero ahora tenemos que ser salvos día a día por su vida. Amén. Amén. Ustedes han leído eso en Romanos, mira. Y como familia necesitamos entender estas cosas como creyentes. Mira, dice 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ese es el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, así como Cristo murió por su iglesia. No solamente murió por cada uno de nosotros, sino murió por su esposa, por su amada, para obtener su amada, su iglesia, su esposa. Y éramos enemigos de Dios. Y ahora el Padre nos ha reconciliado con Él mismo en Cristo Jesús. La reconciliación, amados, es Cristo. Uno puede ir a muchas consejerías y está bien, no está mal. Pero si no nos reencontramos en Cristo, en el perdón, en la aceptación y el amor de Cristo, nunca va a haber una verdadera reconciliación. De esposos y de padres a hijos y hijos a padres. Porque el Señor dijo a través del profeta, dijo que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que hiera la tierra con maldición. Mira las familias como están dislocadas el día de hoy.
están separadas, inclusive peleando padres contra hijos, contra padres, y mira la situación social mundial, a nivel mundial. Esos tiempos son peligrosos, por eso nosotros debemos escondernos como seres humanos, como hijos de Dios y como familia. El Señor es fiel, porque el Señor dijo que si creíamos nosotros, seríamos salvos nosotros y nuestra casa. Pero hay que confiar en la promesa del Señor, en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Amén. Ahí somos bendecidos y salvos. Pero mira que somos salvos no solamente del infierno, eso es lo primero. Somos salvos del infierno, de la muerte eterna. Recibimos el perdón de los pecados y recibimos vida eterna, que nunca se va a quitar, es eterna. Amén. Pero además, día a día tenemos que ser salvos de algo. Mira lo que dice. Pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre. Ya en su sangre hemos sido declarados justos delante del Padre. Porque la justicia, por causa del pecado del hombre, la llevó Jesucristo, que es el representante del hombre. Es la imagen en la cual ahora fue hecho el hombre. Amén. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, y la imagen de Dios es Cristo. Amén. Entonces, ahora el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, amado. Entonces, hermanos, clamemos al Señor, agarrémonos así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento se agarraban de los cuernos del altar de bronce para pedir misericordia. Porque es que el bronce en la Biblia habla del juicio. Y ahí en el altar de bronce, en el atrio del tabernáculo, había medida de 5, más 5, más 5, más 5. Y el número 5 habla de gracia. Habla de gracia sobre gracia. ¿Amén? Pero el bronce habla del juicio de Dios. Cuando los cielos se ponían de bronce, anunciaba el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces el juicio de Dios cayó sobre el cordero que se ponía en el altar de bronce. Y Cristo es el Cordero de Dios y murió en la cruz. Amén. Y llevó el juicio por nosotros. Nuestro juicio, nuestras rebeliones, nuestras maldades fueron cargadas sobre Cristo. Amén. El precio de nuestra paz, Él la llevó sobre sí mismo, para que ahora, ya que cayó la ira sobre Él, ahora sobre nosotros ahora descienda la paz. Y fluye la paz también desde adentro, porque Dios ahora está en nosotros, por el Espíritu Santo. Está el Padre y el Hijo en el Espíritu. La Trinidad está morando en la iglesia. ¿Sabías eso? En ti está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, vendremos a Él. Mi Padre le amará y haremos morada con Él. Entonces que fuimos salvos no solo para ser salvos de la perdición eterna, sino para hacer ahora el tabernáculo de Dios. Y ahora como tabernáculo de Dios nos agarramos de los cuernos del altar de bronce a pedir misericordia, como sacerdotes y sacerdotisas del Dios viviente. Amén. Amén, porque en Cristo somos reyes y sacerdotes. Entonces, como sacerdotes nos agarramos del altar, de los cuernos del Señor. Ten piedad de mí. En los méritos de Jesucristo, en la obra de Cristo me agarro, Señor. Perdóname mis iniquidades, perdóname mi maldad, Señor. Amén. Soy insuficiente, Señor, no puedo amar a mi esposa. No puedo llevar a mis hijos, y la esposa tampoco me puedo sujetar. Bueno, y ahí los agarramos y el Señor nos da gracia abundante, amados. Amén. Cuando de pronto el Señor empieza a renovar el amor. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es nuevo, así como su misericordia. Es el amor eterno que no cambia. Amén. Es vivo, Él es inmutable. Amén. Nosotros cambiamos, pero Él no. Ahí, como decía David, se postraba en el polvo, se tiraba como un cualquiera y Señor, yo no soy nada. Y a pedir misericordia frente al arca del pacto, que figura de Cristo, donde reposa la gloria divina. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hay que clamar a Dios. Amén. Hay que confiar en la gracia divina. Hay que confiar en los juicios del Señor. Amén. Amén. No en nuestro propio juicio. Amén. Podríamos hacer 1000 campamentos de parejas y cada vez ser peor. Si no vamos a Cristo, hermanos. Podemos hacer 1000 campamentos de jóvenes y cada vez peor esos pelados. ¿Por qué? Porque si no vamos a Cristo, hermanos. Los mismos religiosos del tiempo del Señor Jesús dicen, vosotros escudriñad las Escrituras y de que ellas hablan de mí, pero no queréis venir a mí. Ese es el problema. Tenían las Escrituras, el Antiguo Testamento, sus vestidos religiosos, se soplaban ahí los vientos, los vestidos, como dicen que hacían alarde con sus vestidos, dice el Señor, pero no venían a Él. ¿Por qué? Mas no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque la necesidad de la vida divina, porque Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que comiera del árbol de la vida y viviera en dependencia de Dios. Dependiendo de Dios, de la vida divina, de la naturaleza divina que nos ha sido ahora en Cristo.
Ahora aquello que nos fue quitado en la caída, ahora nos es devuelto en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nos perdona, nos limpia, nos levanta, pero además nos hace sus hijos y sus hijas, impartiéndonos su vida divina, la necesidad de la vida divina en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Y el Señor dijo, pero no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. Qué diferente cuando hay una relación sin vida, aunque parezca cristiana, pero a punta de bibliazos, ¿verdad? No. Necesitamos la vida divina que fluya de tu interior y de tu interior como Dios de algo Dios. Y una vida vivificada por el Espíritu Santo. Puedes decir a mi esposa, mi amor, perdóname, yo me equivoqué, perdóname, por favor, el Señor sane tu corazón y nos ayuda a amarnos con su amor. Y ahí el Señor nos da conciencia de que Él perdona, Él pasa por alto y hay una nueva oportunidad y esperanza en Cristo. Amén. 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 Entonces, hermanos, nuestra vida es el Señor Jesús. Amén. Y por eso dice acá, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, uno diría, ya fuimos reconciliados, ya se acabó todo. No, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Hermano, porque tenemos la vida de Cristo, tiene que inundar todo nuestro ser salvos del egoísmo, ser salvos de las amarguras, ser salvos del mal genio, de la pereza, de tantas cosas. Y ahora estamos siendo salvos constantemente por medio de su vida. Ya hemos recibido perdón de pecados y vida eterna una vez y para siempre, eso no se pierde. Pero ahora su vida empieza a fluir como ríos de agua viva, a llenarnos, a saturarnos y a fluir por medio y a través de nosotros para ser salvos diariamente de nosotros mismos. Amén. Y ahí entendemos el significado de la cruz, que es el amor. Es el amor. Querer que el otro sea realizado. El ser humano que quiere estar por encima de los otros. Mejor a este no lo traigo para que no me quite mi lugar. No, más bien ten lugar tú también. A ver, participemos como familia. Amén. Claro, la decisión la toma el padre, pero escucha a su esposa y a sus hijos. Vamos a ver, está bueno, está bien, pero bueno, hagamos esto y esto y esto. ¿Sí? Así el padre le da a conocer todo a su hijo y el hijo no hace nada sino es lo que ve hacer al padre. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer es lo que le agrada al padre, eso es lo que yo hago. Entonces tenemos que conocer al Señor, conocer a Dios en Cristo por su Espíritu, un conocimiento vivo y experimental de Dios. Amén. En nosotros. Amén. Y vamos a ir a Juan, ¿verdad? Juan 1:1. Ahí nos explica un poco esa relación eterna entre el Padre y el Hijo. 1:1 de San Juan, es un verso clave que hay que tenerlo muy claro. Dice el Señor, en el principio era el Verbo, es decir, antes de que fueran creadas todas las cosas, en la eternidad pasada, ya estaba el Verbo, el Hijo. El Hijo nunca empezó a existir, sino es su Hijo eterno, es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria, su sabiduría, el Verbo eterno de Dios, que siempre ha estado con él. Amén. En el principio era o ya existía, es lo que quiere decir, en el principio era el Verbo. Y esta frase es muy hermosa, dice, y el Verbo era con Dios. Y si vamos al idioma original griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, está una traducción en castellano, en español, ¿sí? Pero esa frase es muy linda cuando la vemos en el griego, la vemos con más claridad. Dice, Kai ho logos, pros tou theo. Kai y ho logos, el verbo, el logos, el verbo. Pros era con theo, Dios. Pero esa palabra pros es la raíz de donde viene próximo o prójimo, que significa una relación cara a cara continua. Es decir, que el Padre y el Hijo han tenido una relación eterna de amor, de contemplación mutua. El Padre amando al Hijo y el Hijo amando a su Padre eternamente. Y el Espíritu Santo es esa relación de amor entre el Padre y el Hijo. Por eso nos habla la Biblia de la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? La comunión entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Esa fue la que vino a enseñarnos el Señor Jesús. Y saben que esa era la comunión de los apóstoles. Mira lo que dice aquí primera de Juan ahora.
Dice lo mismo, pero ampliando, porque es que Dios no se quiso quedar solo, sino dijo, hagamos al hombre, para que esa relación íntima entre padre e hijo, por su espíritu, al conocer al hijo, fuera aumentada, ¿también? Fuera esparcida, fuera ampliada, no se quedara solamente entre ellos, sino fuera ampliada a muchos, y ojalá a todas las familias de la tierra. Y dice Primera de Juan, dice así, dice, Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, siempre es el lenguaje del apóstol Juan, en el principio, lo que era desde el principio, o sea, volver al principio, ¿amén? Porque muchas cosas se han introducido en la historia, inclusive religiosa, inclusive del cristianismo, pero debemos volver al principio, que es lo que el Señor enseñó desde el principio, volver a la base, volver a la palabra que ha sido salida de la boca de Dios, volver a lo íntimo, volver a la fuente, que es la palabra del Señor, a lo que el propio Señor Jesús les enseñó a sus apóstoles. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Amén. La vida que ha descendido del cielo de lo alto. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es la luz. Cuando estamos en íntima comunión con la vida divina, que es el Señor Jesús, ahí nosotros tenemos un conocimiento experimental de Dios y son abiertos nuestros ojos. Porque en él estaba la vida, y la vida es la luz. Amén. Es una relación íntima por la vida divina que está en nosotros, la comunión del Espíritu Santo. Y ahí viene la luz. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces dice el Señor, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Y mucho ojo a esto, mucho oído. Lo que hemos visto y oído, no otra cosa, amados hermanos. Los apóstoles no estaban inventándose algo nuevo, sino que eso es lo que nos ha sido transmitido por el Señor, por sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y nosotros debemos ser fieles administradores de Dios, como dice la palabra. Y administrar aquello que hemos recibido de Dios originalmente en las Escrituras por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aleluya. O sea, entremos en esa comunión de los apóstoles. Pero ¿cuál era la comunión que tenían los apóstoles? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Aquella comunión eterna entre el Padre y el Hijo en el Espíritu, Dios la ha derramado ahora en sus hijos. Amén. Y quiere que de eso se llene toda la tierra, de la comunión eterna de Dios y su Hijo eterno, de la vida divina. ¿Para qué más? Amén. Amén. A veces uno quiere, bueno, vamos a hacer eso para entretener a los hermanos, hagamos esta cosita como para que no se aburran, no, hermanos. Si aquí está la fuente de la alegría, del gozo y de la paz de la vida. Amén. Amén. Si estamos ahí, en él estamos completos. Como decirle al Señor, Señor, te falta algo. Ay, Señor Jesús, qué miseria la nuestra. Señor nos perdone, ¿verdad? Pero Él tiene misericordia y quiere enseñar. Amén. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente, ¿cuál es la comunión legítima de los hijos de Dios? La comunión del Padre y del Hijo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo es cumplido allí en el Padre y el Hijo, en la Trinidad, que por su Espíritu ha hecho morada en nosotros. Amén. Amén. Y quiero terminar, hermanos. Voy a ser breve hoy, el Espíritu me lleva hasta acá, pero quiero terminar con 2 Corintios. Dice 2 Corintios. Ya cuando termina de escribir la epístola a los Corintios, que los Corintios era una ciudad puerto, ¿sí? En la época de Pablo era un puerto, y era una ciudad, y ahí le escribió a los santos en Corinto. Amén.
Y ahí en Corinto habían sucedido algunas cosas. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Sí? Algunos dirían, no, es que a mí me gusta el ministerio de Pedro porque él habla y se convierte en miles. Otros dirían, no, a mí me gusta el de Apolos porque es que Apolos enseña bien ordenadamente las cosas. No, a mí me gusta Pablo porque es que Pablo tiene un misterio, una revelación del misterio tan tremenda. ¿Sí? Pero los mismos apóstoles no hacían eso. Ellos no llegaban a formar la tiendita ministerial de ellos, no. Sino que ellos colaboraban era con el plan de Dios de la edificación de la única casa de Dios, la cual es su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo en cada ciudad. Amén. De ellos se decían, yo soy de tal y yo soy de tal. Pero algunos decían, ¿sabe qué decían algunos? Y yo soy de Cristo, como si solamente ellos fueran de Cristo. Eran peores que los otros porque pensaban que ellos eran una raza especial y los otros no. No, hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso empieza primero a los Corintios. A la iglesia de Dios, dice. ¿La iglesia de quién es? De Dios que está en Corinto. Podemos decir en este caso la iglesia de Dios que está en Maturín. ¿Compuesta por quién? Por todos los santos en Maturín, o sea, todos los hijos de Dios en Maturín. Esa es la iglesia legítima de Dios. Todos, sin ninguna diferencia, porque en Cristo Jesús puede derribar toda pared intermedia de separación entre griegos, entre judíos, entre gentiles, entre bárbaros, entre escitas, entre hombre y mujer. No hay Dios, el Señor no hace ninguna diferencia en Cristo Jesús, sino que somos un solo cuerpo, porque por un solo cuerpo hemos sido bautizados, por un solo espíritu, hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Amén. Amén. Esa es la realidad del misterio de Cristo, el cual el apóstol Pablo tenía esa carga de ministrar en todo lugar. El misterio de Cristo, el cual es su iglesia. Así como el misterio de Dios el Padre es Cristo, del Padre brota su Hijo, amén, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Asimismo, el misterio de Cristo, que es la cabeza, el misterio de Él, de la cabeza, es su cuerpo, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como Cristo es la plenitud del Padre, la iglesia es la plenitud de Cristo. Amén. En Él habita la plenitud de Cristo, en el cuerpo de Cristo, pero como cuerpo, juntos. Amén. Y vamos a leer ahorita un versículo antes de terminar que habla de las familias. ¿Y para qué están las familias? Para que haya iglesia, pero iglesia según el modelo bíblico. Todos los creyentes en una misma localidad. Imagínate ese poder en el que se mueve la iglesia. Como un solo hombre, como en el Antiguo Testamento, que cuando se movían como un solo hombre, no había enemigo que podría resistir ahí. Amén. Somos creyentes, así chiquiticos, débiles, pero el poderoso es el que está delante de nosotros. Amén. Eso es importante, hermanos. Amén. Cuando uno se pone esos parapetos, como hizo Saúl, que le quiso poner a David, y David no podía ni caminar, y uno son muy pesados. No, se lo quitó, y él no iba con esos parapetos, dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Y sabes qué hizo David? David corrió a un arroyito. El arroyo nos habla del fluir del Espíritu, de la vida del Espíritu, de la vida del Espíritu Santo en nosotros, de la vida de Cristo en nosotros. Y de ahí tomó 5 piedras lisas. El número 5 decíamos que es el número de gracia. Amén. Es el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. Y eran piedras lisas, es decir, como somos piedras para la edificación de la casa de Dios, somos piedras vivas, pero lisos, o sea, personas que han entendido la gracia, que han sido tratados y pulidos por el Señor. Amén. Aleluya. Y como somos pulidos en esa corriente del Espíritu, como dice, son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Amén. Esos son los que el Señor nos va puliendo, nuestra alma, nuestros caprichos, nuestros egoísmos, nuestra vanagloria. Dios nos va puliendo todo eso con la fluir del Espíritu, y como la obra del Espíritu es producir piedras preciosas, así como la de Cristo es la de la plata, porque la plata significa la redención en la Biblia. El ciclo del santuario era la de plata, por eso el Señor fue entregado por tantas monedas de plata, ¿verdad? Porque habla de la redención, así como el oro habla de la naturaleza divina, y las piedras preciosas habla de la obra del Espíritu Santo, siendo nosotros piedras comunes, siendo carbones y piedras comunes, por medio de la presión y las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida, vamos siendo formados en piedras preciosas, en jaspes, en crisólitos, en esmeraldas, en todas esas piedras que van a llenar la Nueva Jerusalén. Amén. Porque somos las piedras del edificio de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Hecho de piedras vivas, no, esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, el cuerpo, la morada de Dios en el Espíritu, como un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, me alegro, hermano. Gloria a Dios. Qué bendición.
Entonces, el Señor nos va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, mostrando la victoria de Cristo. Amén. Así como los soldados romanos, los que iban al frente, los capitanes, cuando entraban en Roma, iban llevando ese séquito, ¿verdad?, de los pueblos que ellos habían vencido. Así el Señor expuso a todo principado de autoridad y los avergonzó públicamente. Y además iban como unos sacerdotes echando incienso para mostrar como esa vanagloria en ese tiempo. Pero Pablo vio eso, así como Pablo vio al soldado romano, y la armadura romana también vio ese acto. Dijo que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, llevando en todo lugar el olor de su conocimiento, el de Cristo. Amén. Así nosotros vamos portando la gloria de Cristo, porque Cristo ya venció. Nosotros no tenemos que ganar nada, Él ya lo ganó todo. Ahora nosotros debemos pararnos firmes en la fe, en lo que ya conquistó. Amén. Y dar a conocer y llevando la victoria de Cristo por donde vayamos. Y ahí es llevado el olor de su conocimiento. Olor de muerte para muerte a los que rechazan, pero de vida para los que admiran al Señor y lo reciben. Entonces, a través de nosotros, como decía un hermano, es como una panadería. Una panadería puede estar a una cuadra y empieza a hacer, ya está saliendo el pan. No es necesario ni siquiera que me lo digan, ya huele, hacia el testimonio de Cristo en nuestra vida. El que realmente esté buscando al Señor, el que digas, Dios mío, yo quiero conocerte, empieza a oler ese aroma de Cristo a través de nosotros. Amén. También en el mensaje. Y ahí el Señor va trayendo a todos alrededor de Cristo Jesús, por el aroma de Él, por su victoria. Entonces, hermanos, hay provisión en Cristo Jesús. Amén. Bendición espiritual eterna en los cielos, para su reino, para la edificación de su casa. Entonces leíamos ahí en Corintios, ¿no? Y vamos a leer ahí en Corintios, porque decíamos que había unos problemas. Pero Pablo dice, no, ¿acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O acaso yo morí por ustedes? ¿O acaso Pedro murió por ustedes? No. Cuidado, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Amén. Esa es la iglesia de Dios en Corinto, esa es la iglesia de Dios en Maturín. Amén. Hay cosas humanas, bueno, el Señor se encarga de quitar todas esas fortalezas de nuestro corazón, de nuestra vida, para ir entendiendo el misterio revelado, que antes estaba oculto, pero ahora es revelado. Eso es por revelación. Debemos confiar en el Señor, que Él hable y nos dé entendimiento en todo, como Pablo le dice a Timoteo, después de hablarle, el Señor se dé entendimiento en todo. Amén. Y el Espíritu sea con tu espíritu. Amén. Pero acaso Timoteo ya no había nacido de nuevo, sí, pero que el Espíritu del Señor haga una obra particular en Timoteo y le haga entender las cosas. Amén. El Señor es el que nos hace entender. Dice, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. De ahí recibimos todo, de la gracia del Señor Jesús. De su plenitud tomamos todos. Mira esa frase que dice el apóstol Juan en su primer capítulo. De su plenitud, la Biblia habla de la plenitud de Cristo. Y es uno de los énfasis del Espíritu por el apóstol Pablo, la plenitud de Cristo. Recibimos, pero es todos. Yo solito como una tuerca suelta, yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Como una piedra rodante, como ese grupo de rock, los Rolling Stones, no. Piedra rodante, no, ahí puro desastre, ¿verdad? No, nada de eso. No. Dios nos hizo miembros de su cuerpo. Amén. El Señor Jesús por su gracia. Por eso dice, de su plenitud recibimos todos. Amén. Todos recibimos de su plenitud. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Como dice, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Gracia sobre gracia. Entonces de ahí recibimos la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Porque ¿qué conocemos en la gracia del Señor? Su amor. Su amor y su disposición para ayudarnos siempre. Y como resultado de eso, de la gracia de Cristo, del amor del Padre, podemos vivir. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la comunión del Espíritu Santo? La del Padre con el Hijo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y para eso necesitamos ser fortalecidos. Y vamos a terminar. Ahora sí les prometo que vamos a terminar. Yo había dicho que acá, pero no. El Señor no me deja terminar. En Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 3.
Capítulo 3. Cómo aquello eterno ahora empieza a manifestarse y a moverse, a hacer una obra particular en nuestra vida como iglesia, que está conformada de familias, cristianos que somos ahora la familia de Dios, todos los creyentes. Dice 3:14, por esta causa, ¿cuál causa? La causa del propósito eterno de Dios, de manifestar la gloria del Señor a través de la iglesia y dar a conocer su sabiduría a través de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, según el propósito eterno de Dios. Eso es lo que viene hablando del misterio de Cristo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre que toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Porque en los cielos hay, digamos, familias de ángeles, están los familias ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, y así. Hay diferentes clases de familias, en ese sentido de familias, ¿sí? Familias, en ese sentido, y también en la tierra. Amén. Dice, para que os dé, ¡ay, gloria al Señor! Dios nos da. Si creemos, si nos exponemos a su palabra, que es la luz, y recibimos de Él, Él nos da, para que os dé. Pablo doblaba las rodillas para esto. Pablo no decía, Señor, doblo mis rodillas para que me des un camello último modelo. No, hermano, doblo mis rodillas para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? El ser fortalecido. Eso es lo que le importa a Dios. Porque el hombre dice, eso de la gloria de Dios, eso no se huele, ni se toma, como Esaú, que menospreció la primogenitura, y después, aunque se arrepintió, no la logró obtener de nuevo, porque la menospreció por un plato de lentejas. Señor nos libre de todo plato de lentejas. No digo de la lenteja de comer, porque gloria a Dios por la lenteja, para el almuerzo algún día, pero digo en el sentido espiritual, amén. Ustedes me entienden, amén. Entonces, ahí, amén, ahí dice el Señor, para que os dé, Dios nos da, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, allí donde nadie ve, hermanos, donde Dios realmente conoce. Y alguien que anda en espíritu va a detectar, va a discernir también aquello que no ven los ojos humanos, ¿sí? Aquello que Dios sí conoce, el corazón y el espíritu del hombre vivo, en unión con Cristo. Eso sí lo conoce el Señor. Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo que vale la pena para la eternidad. Amén. Amén. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que la obra de Dios empieza ahí. Ser fortalecidos en él conforme a las riquezas de su gloria, con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el espíritu humano. Amén. Y ahí, como ha venido a morar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahí somos fortalecidos en el Señor. Y decimos, ay, Señor Jesús, si nos tomamos por la fe, y ahí nos fortalece el Señor por su Espíritu. Amén. Ay, Padre, en el nombre del Señor fortaléceme. Y ahí nos fortalecemos en esa comunión íntima con el Señor. Dice, ¿para qué? Es como una escalera. La obra de Dios verdadera empieza ahí en el interior del ser del hombre. De adentro para afuera como ríos de agua viva. ¿Para qué? ¿Para qué debemos ser fortalecidos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo así? ¿Acaso Cristo ya no habita en el corazón? Un momentito. La Biblia habla que cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Y hemos sido unidos a Cristo por su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Pero ya nuestro corazón, según la Biblia, comprende nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la conciencia, que es la unión entre el espíritu y el alma del hombre, es la conciencia que está en el corazón. Ahí donde Dios nos dice, no, ojo, cuidado, o sí, luz verde, pasa adelante, o luz roja, mejor detente, te vas a estrellar. Ahí la conciencia. Amén. Eso comprende el corazón. O sea que nuestro corazón debe ser lleno ahora de Cristo. Cristo habite por la fe, es por la fe también, pero siendo fortalecidos constantemente. Ahora lo que hay en el Espíritu, la vida del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestro espíritu, empiece a llenar nuestro corazón. ¿Amén? Nuestra alma. ¿Sí? Porque el ser del hombre es tripartito. El ser del hombre, digamos que son como 3 círculos concéntricos. Está el espíritu, que es el círculo más interior,
que es el espíritu del hombre, donde ha venido a morar el Espíritu Santo, amén. Pero está el otro círculo más exterior, que es el alma, amén. Y está el círculo más exterior, que es el cuerpo del hombre. Ya la obra de Dios empieza en nuestro interior por su Espíritu Santo en nuestro interior. Hay fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahí comienza la obra verdadera de Dios, pero esa es para empezar a habitar nuestro corazón, a llenar los rincones de nuestro corazón. Así como el Señor le decía al hermano F. de Meyer, un escritor preciosísimo del inglés del siglo XIX y parte del XVIII, hermano precioso. Y una vez él tuvo una experiencia con el Señor, donde el Señor se le aparecía y le decía, dame las llaves de tu corazón. Y él entregaba un manojo de llaves, el hermano F. de Meyer. Y le dijo, no, no están todas. Y el hermano se había guardado para él una chiquitita. Y el hermano le decía, no, llévate esa, pero esa. Después dijo, no, si no me las dos todas, no me llevo ninguna. El Señor está trabajando en nuestro interior para llenar nuestro corazón. Amén. El Señor quiere que seamos morada, habitación plena de Dios por su Espíritu Santo, pero ahora también llenando nuestro corazón. Amén. No solamente el Espíritu, llenando nuestro espíritu, sino también invadiendo, rellenando, permeando, mojando, vivificando también nuestro corazón. Ese es el trabajo ahorita de Dios en el hombre. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos, con todos, amén. No con los de mi preferencia, sino con todos, amén. A algunos no les gustan los chaticos, a algunos no les gustan los de nariz alargadita, a algunos les gustan... No, a todos nos deben gustar todos los hijos de Dios en Cristo. Así como Cristo nos recibió, debemos recibirnos los unos a los otros, amén. Y dice el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Qué tremendo. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces, como hijos de Dios, debemos recibirnos unos a otros. En el Señor, en Él, ¿amén? En Él. Dice, para que seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, todas las medidas de Cristo. ¿Amén? Y la Nueva Jerusalén tiene esas medidas. Anchura, ¿sí? Longitud, profundidad y altura. Nueva Jerusalén es como un monte, como una pirámide, según las medidas, porque está establecida en cuadros, ¿verdad? Y es como un monte, es como una pirámide. Y tiene esas 4 medidas. Las 2 figuras que tienen esa medida es el cubo y la pirámide. Pero según la descripción del Señor, dice que tiene allá arriba, es como un monte, pero está establecida en cuadros. Así son las medidas de Dios, la plenitud de Cristo en la iglesia. Eso es lo que está formando el Señor. Y para eso el apóstol Pablo, doblaba sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, a fin de que, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es esa relación íntima entre el Padre con el Hijo, como consideramos al inicio, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Como dice un dicho por ahí, una sola golondrina no hace ¿qué? No hace verano. Tiene que ser como cuerpo de Cristo, como templo de Dios, solidificados en Cristo, que es el fundamento. Pero hermanos, el apóstol Pablo era realista y sabía que el humano no le da el cuero para esto, y por eso dice, y a aquel, al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos a entender, porque esto es una obra de Dios, ¿amén? No es una obra del hombre, es una obra divina. Según el poder que actúa en nosotros, por eso debemos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, a Él sea gloria en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí conocemos el deseo del Señor para cada uno de nosotros.
y en todos los aspectos de nuestra vida, también como familia, como cristianos, amén, Amén. como vendedores, como profesores, como, no sé, como campesinos, lo que sea, pero es ahí donde encontramos el sentido de todo esto. En Dios mismo, en Dios e en Cristo, por su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Ahí está la promesa del Señor, para nosotros y para nuestros hijos. Debemos confiar entonces en el amado, hermanos. En Él somos benditos, en Cristo. Pero entonces hay que entenderle al Señor. Y le pido al Señor que nos dé entendimiento en todo, ¿eh? Gracias, Padre, porque tú nos concedes leer tu palabra, Señor. Te pido que sea la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, la revelación del Espíritu, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de los filos, porque tú eres el que hiere, pero el que sana, Señor. Tú sabes dónde cortas para luego sanar, Señor. Más cortante que toda espada de los filos, que separa, Señor, lo que es del alma de lo que es del espíritu, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero pedimos que tú saques a la luz todo lo nuestro, para que lo tuyo prevalezca, Señor, para darle lugar a lo tuyo en nuestra vida. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por mis hermanos aquí, que estamos en este momento aquí, juntos alrededor tuyo, Señor, que con todo cariño, Señor, nos reciben, con todo amor, y nos dan esta oportunidad, Señor, que no la merecemos, porque tú eres el único digno, Señor. Pero te agradecemos porque tú preparas todo desde antes de la fundación del mundo, para la gloria tuya y para el bien de la edificación de tu casa. Padre, muchísimas gracias, de nuevo te damos juntos en el nombre del Señor Jesús. Amén.